convocado a una rueda de prensa para comunicar al Ecuador entero, para invitar al Ecuador, para pedirles su participación para la marcha del 5 de este mes, del mes de septiembre, la próxima semana, en todo el país y también en la ciudad de Quito, que será una parte principal dentro de todos estos procesos que estamos trabajando. Esta marcha nacional que la teníamos concedido entre todos los ecuatorianos, no solo el Frente Unitario de Trabajadores, teníamos acordado con y acordamos con la CONAIE, acordamos con Ecuarunari, acordamos con los ambientalistas, acordamos con todos y aquellos de ir trabajando conjuntamente, de ir realizando conjuntamente todos los procesos. Porque para ir hacia una huelga nacional tenemos que concertar, acordar dentro de todos los niveles en contra de las medidas del gobierno neoliberal del presidente Lenín Moreno, que ha hecho durante todo este tiempo cumplir solo las políticas del Fondo Monetario Internacional y las políticas que quieren los empleadores. El FUT está sí por reformas, por leyes nuevas, porque haya leyes para los ecuatorianos, no para los grupos poderosos económicos que violen el derecho, la estabilidad, el derecho a la organización, el derecho al campesinado, el derecho a la educación. Nosotros apoyaremos aquí en el Ecuador. El FUT nunca se ha corrido del diálogo, jamás. El FUT ha protestado, siempre ha estado en las calles, pero también ha propuesto. Y esa propuesta nosotros la tenemos trabajando, y lo que ustedes conocen, señores periodistas, y a través de ustedes el pueblo ecuatoriano, es un código del trabajo y una ley de seguridad social. Esa sí la vamos a presentar conjuntamente dentro de todos estos procesos para ir desarrollando, porque las dos leyes tienen que ir juntas. Tanto el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social también la trabajamos con apoyo técnico de la OIT, porque la OIT es tripartita, que tiene que trabajar tanto para empleadores, para el gobierno y los trabajadores. Pero nosotros no la mencionamos nomás a la OIT. No decimos la OIT está apoyando sin apoyar. Nosotros les decimos porque la OIT discutimos, el FUT discute permanentemente con ella. Por eso es el motivo de esta marcha, por eso es el motivo que todo el mes de septiembre vamos a hacer todas las acciones conjuntas, vamos a trabajar en lo que más podamos, hacer trabajos conjuntos, hacer diálogos en las provincias, a trabajar como hemos venido haciendo. Ya hicimos 3 diálogos nacionales, encuentros nacionales, el de Quito, que hicimos por la defensa de la seguridad social, contra la corrupción y por un nuevo código del trabajo. El de Guayaquil el 30 del mes pasado, el 31 del mes pasado, de igual forma, y el de Manabí el 15 de este mes. Así hemos venido trabajando con dirigentes de distintos sectores, no solo del FUT, de distintas ramas del trabajo, de distintas universidades, porque no invitamos solo a lo que es los gremios de sindicatos. Jamás hemos estado en eso. Por eso rechazamos lo que se está haciendo aquí en el Ecuador con la palabrita que es la privatización, y ellos para no decir privatización dicen concesionar. Y el señor Cuesta, aquí en el país que aparece, cuando él quiere, aparece como que fuera él el presidente de la República y dice que ahora ha descubierto, como gran adivino, ha descubierto que el pueblo de Esmeraldas se está envenenando y que por eso hay que hacer otra refinería, que por eso hay que hacer otro trabajo. Cuando eso los ecuatorianos sabíamos desde hace años. Pero no nos dicen cómo, de qué suerte, cuánto va a ser y cómo va a ser. Pero sí quieren concesionar
las telefónicas, sí quieren concesionar las eléctricas y el petróleo. Eso es lo que estamos en contra, porque tras de todo esta oscuridad que tiene el gobierno está la privatización. De eso es lo que estamos en contra. Y porque este país, por lo que ha estado siempre defendiendo que no se privatice las áreas estratégicas, ha estado defendiendo al pueblo ecuatoriano y estará defendiendo el empleo, la salud, la defensa de la seguridad social en todos los derechos de la patria. Por eso invitamos al pueblo ecuatoriano a salir a las calles, que no nos queda otra cosa más a los pueblos en cualquier parte del mundo, estar unidos, trabajar unidos en defensa de ellos. Y apelamos a los medios de comunicación de informarle al país, de decirle al país cuál es la realidad de esto. Y también condenamos aquí en el país cómo se vota a trabajadores de las empresas, tanto de la empresa privada y tanto del sector público, sin ninguna planificación, y a dónde entonces va a estar y que vamos a terminar con los 5 millones de desocupados. Para dar empleo, les decimos a los empleadores, traigan la plata y pónganla a producir aquí en el Ecuador. Eso es lo que nosotros como FUT les planteamos a los ecuatorianos a decirles, trabajemos unidos contra la corrupción. Compañero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Bien, queremos ratificar la presencia de los compañeros medios de comunicación. Para el Frente Unitario, para nuestra central sindical UGT, la convocatoria para el 5 de septiembre se convierte en una jornada de movilización a nivel nacional como parte de la preparación de la huelga y del paro del pueblo que anunciaba el Frente Unitario, que se enmarca en enfrentar la persistencia de la política neoliberal que persiste el presidente Moreno de ejecutar en el país. Que hoy se ha sumado la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa que durante 2 años pasaron discutiéndose de quién recibía más diezmos que otros y no legislaron ni fiscalizaron, que hoy se suman a aprobar reformas que apuntan a cumplir la receta del Fondo Monetario Internacional. En ese marco es de que se enmarca la jornada del 5 de septiembre. En lo que es la ciudad de Quito iremos a la Asamblea Legislativa para decirle a los asambleístas que los trabajadores, que el pueblo ecuatoriano, vamos a estar vigilantes de las pretensiones que tiene la Asamblea de reformar las leyes laborales, el tema de las reformas tributarias, las concesiones a través de la ley de la productividad número 2 y por la vía económica urgente. Pero también pasa por decirle a la Asamblea que los trabajadores del país estamos esperando desde 2016 que reformen un artículo de la ley de la seguridad social y hasta el momento no lo han hecho y por eso los trabajadores no tenemos nuestro representante en el Instituto de Seguridad Social. Y un tercer elemento fundamental tiene que ver con el tema del combate a la corrupción. La Asamblea Legislativa tiene rábano de paja porque no ha demostrado la predisposición y la decisión política durante estos más de 2 años de ver los mecanismos adecuados de cómo combatir la corrupción y sobre todo recuperar los dineros mal habidos que tanto hoy le hace falta al pueblo ecuatoriano para generar empleo, educación y salud en el país. En este marco es de que se establece la jornada de movilización del 5 de septiembre. El presidente Moreno, el presidente de la Asamblea plantean y asumen y ratifican lo que el Frente Unitario ha establecido, que la ley no va a generar empleo en el país. Sin embargo, ellos persisten en cumplir las recetas
del Fondo Monetario Internacional. Cuando se persiste en vulnerar derechos, por otro lado, no se cobra los 1.600 millones de dólares a los evasores de impuesto que el SRI ha establecido que están debiendo a agosto del 2019. No se puede generar empleo entonces si no se cobra a los evasores de impuestos. No se puede generar empleo si no se hace reformas a largo y mediano plazo para que la banca pública y privada baje los intereses, para que exista acceso al crédito y generar emprendimiento. No se puede entonces generar empleo en el país cuando no se hace reformas tributarias para que el que más gane más pague, sino más bien se les condona multas, intereses y recargos. Esto hace entonces que los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales, nos convoquemos y convoquemos al pueblo ecuatoriano a la gran jornada del 5 de septiembre, porque hoy pasa no solo por defender derechos de los trabajadores, sino pasa por defender la soberanía cuando se quiere rifar los recursos, las empresas estratégicas al sector privado o a través de la privatización. En ese sentido es entonces que se enmarca la gran movilización, la gran jornada del 5 de septiembre. Muchas gracias. Responde el compañero Nelson. Los trabajadores y los pueblos, es preocupante el escenario político, económico y social que hoy atraviesa el Ecuador. Más aún cuando el gobierno nacional, conjuntamente con los empresarios, basados en el recetario del Fondo Monetario Internacional, pretenden imponer reformas laborales, reformas tributarias y al mismo tiempo entrar en un proceso de privatización de las empresas estatales. Para el gobierno nacional, las reformas laborales no tienen que ver solamente con el hecho de resolver los problemas del desempleo, sino en lo fundamental, las reformas laborales que apunta el gobierno nacional conjuntamente con los empresarios es seguir dando mayores privilegios al sector empresarial. Cuando se anuncia el recorte en los montos de indemnizaciones, cuando se plantean para las nuevas empresas transnacionales que se instalen aquí como parte de los nuevos emprendimientos, contratos a prueba de 3 años para los trabajadores, cuando los voceros de la banca y de los grupos empresariales anuncian que es necesario establecer la eliminación de la jubilación patronal, de las utilidades, cuando los voceros de los partidos de derecha dentro de la Asamblea, como en el caso del señor Donoso y en el caso del señor Croflen, establecen de que es necesario ir a jornadas de 6 días laborables, evidencia entonces de que efectivamente este tipo de políticas van en favor de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores. Cuando se busca en los hechos eliminar las horas extraordinarias y suplementarias para los trabajadores, es evidente de que estas políticas entonces desde ningún punto de vista buscan resolver la contradicción capital-trabajo. Ante esos hechos es que el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, las organizaciones sociales y populares del país, hemos ratificado la necesidad de ir a lo que será la huelga nacional, y para ello es necesario iniciar acciones previas como es la movilización del 5 de septiembre. Jornada nacional que se realizará en todo el país y que contará con la presencia de los trabajadores del movimiento indígena, de la juventud universitaria y secundaria, de las mujeres que también levantan sus banderas en defensa de sus derechos que hoy son atropellados y que pretenden ser anulados dentro de la Asamblea Legislativa. En ese marco es que se han venido dando un sinnúmero de acciones, entre ellas el Congreso de la Ecuarunari en la ciudad de Esmeraldas, que ratificara la oposición a este gobierno y que señalara la necesidad de participar de la huelga general, así como también de las acciones que el movimiento indígena discuta al interior de la CONAIE. El día 23
de agosto, en Archidona, la CONAIE estableció que frente a los incumplimientos del gobierno nacional era necesario retomar la movilización, la pelea y la lucha conjunta con los trabajadores y los pueblos. Se ha establecido entonces un escenario en el cual el Colectivo Unitario Nacional de Dirección, que conforman el FUD, el Frente Popular, la CONAIE y la Cuarunari, al igual que los movimientos ambientalistas, hemos ratificado de que la única forma para frenar el proyecto neoliberal de Moreno, de los empresarios y del Fondo Monetario Internacional es elevar la lucha social y para ello el paro del pueblo, la huelga nacional y las movilizaciones desde todos los sectores. En ese marco, el Seguro Social Campesino, ubicado en la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, han establecido el hecho que en el momento que el Frente Unitario señale la fecha para la huelga, participarán con el cierre de carreteras. Esto es elevar la lucha social para defender la vida, para defender la soberanía. Aquí no está en juego solamente los derechos laborales, está en juego las empresas estatales que pretenden entregarse a manos privadas como parte de los negocios del señor Cuesta, quien pretende, violentando la voluntad del pueblo ecuatoriano, entregar las empresas a manos privadas. El señor Cuesta no fue elegido por ninguno de los ecuatorianos. Nadie le ha elegido como el procurador común de las empresas estatales para que él pueda ponerlas a la venta o pueda decir qué es lo que se debe hacer. Las empresas estatales nos pertenecen a los ecuatorianos y por lo tanto seremos los ecuatorianos los que defenderemos nuestros intereses, como es el hecho de que las mismas sigan en manos del Estado como tal. Coincidimos en un hecho, tanto el gobierno de Moreno como el gobierno de Correa y como los diferentes gobiernos del pasado fueron incapaces de administrar la cosa pública, han sido incapaces de administrar las empresas estatales, pero eso no puede ser el pretexto para entregar a los que nos robaron la plata con el feriado bancario, como son los empresarios, porque ahora quieren decirnos de que el tema de la propiedad privada o el tema de los empresarios es cuestión de que eficiencia. ¿Qué tipo de eficiencia puede haber cuando el sector empresarial cierran fábricas, cuando el sector empresarial se declara en quiebra para anular los derechos de los trabajadores? ¿Qué eficiencia nos pueden hablar cuando el sector bancario privado fue el que nos hizo el feriado bancario? El tema es de que la administración de las instituciones del Estado deben ser administradas también con la participación de los trabajadores y de los sectores sociales, que sí tenemos la capacidad de administrar este tipo de la cosa pública en beneficio del pueblo ecuatoriano. Por eso nos ratificamos en la invitación a todos los sectores sociales a participar el 5 de septiembre en las jornadas de movilización a nivel nacional y a preparar la huelga general, así como también el paro del pueblo que está convocado desde los distintos sectores sociales y que en los próximos días también iremos definiendo las fechas en las cuales se debe realizar. Muchas gracias. Si tienen preguntas.